Os cuento, os he colgado en la plataforma, no sé si lo acabo de subir, así que imagino que no lo habéis visto ninguno, un ejemplo de diagnóstico, ¿vale? Os lo voy a intentar enseñar mientras estáis entrando y demás, aunque luego podéis vosotros, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, no. Voy a poner primero, me voy a oponer primero, a ver, esto es aquí, este es el aula. Aquí, bueno, lo veis, ¿verdad? Esta es nuestro aula. Este que ya imagino que la mayoría de vosotros más o menos ha trasteado un poquitillo. Entonces, en la parte donde están el plan comercial o el proyecto fin de curso y ese plan estratégico que tenemos que hacer, os he colgado un ejemplo de diagnóstico del plan estratégico comercial de Huelva, para que veáis un poco cómo lo han hecho ellos. No sé si se ve cuando lo abro. ¿Se Ujú. ve? Sí. Vale. Bueno, veis que es documento uno de dos porque este es el diagnóstico, no es el definitivo. Ya os subiré el definitivo. Si fijaros, si os fijáis, ellos, esta parte de objetivos, nosotros todavía no la hemos hecho porque está programado que se haga después. La metodología es cómo hemos hecho el estudio. Entonces, ellos tienen un estudio de campo. Un estudio de campo son entrevistas y cuestionarios que ellos han ido pasando en determinados sitios, un estudio exploratorio de fuentes indirectas, un estudio descriptivo de fuentes directas, el diseño del plan informativo de análisis, bueno, cómo han analizado los datos, la creación de una base de datos, un análisis normativo, que es lo que nosotros también vamos a intentar hacer, la contextualización, pues la localización, bueno, los aparcamientos, determinadas, la estructura de la población, la evolución y la proyección por distritos, por situaciones censales, por barrios, la extrapolación a segmentos de consumo. Esto es lo que yo os decía. Bueno, tiene que ver con las edades y cómo consume cuáles son las tendencias de los consumidores. Ellos han optado por hacerlo, supongo que lo habéis visto en muchos casos, con el tema de la generación Z, la generación Y, los millennials, los baby boomers, etcétera, ¿no? Pero realmente, si quitáis esta primera columna y os vais a tramos de edad, realmente lo que han hecho es separarlo fundamentalmente por perfiles de compra. Por un lado, los de más de 70, por otro lado, entre 51 y 70 y menores de 26. Bueno, y los tramos intermedios, ¿no? Esto para ellos ha sido la forma de hacer esta segmentación. La forma de hacer vuestra segmentación dependerá del conjunto de vuestra población. Si la mayoría de vuestra población está entre los 51 y los 70, pues a lo mejor tenéis que hacer alguna otra división, entre 50 y 60, entre 70 y 70, un poco lo que vosotros veáis y necesitéis, ¿vale? Y luego, la estructura socioeconómica, las principales magnitudes, la situación laboral, un análisis turístico. Bueno, como os decía, en, en este plan, en concreto en este análisis socioeconómico, se hace también un análisis turístico. ¿Qué más se hace? Bueno, pues lo que se hace son aquellos análisis, aquellas investigaciones que están relacionadas con la capacidad de gasto en la zona donde tenemos nuestra área de influencia y con la capacidad de venta. Son temas que ya hemos analizado y que vosotros mismos vais a estar analizando. Por un lado, la capacidad de gasto, es decir, la capacidad que tienen los contribuyentes o en este caso los consumidores de hacer un gasto, de hacer una inversión, de comprar, qué tipo y cómo se decide, si se invierte en alimentación o en ocio o en otro tipo de cosas. Y luego la capacidad de venta que tiene el sistema comercial instalado. Precisamente lo que nos queda por ver hoy es los perfiles de los comerciantes. Saber cuál es su perfil, saber cuáles son sus necesidades, saber cuál es la situación del sector minorista, de los comercios minoristas en Extremadura, en cada una de vuestras áreas de influencia, y la estimación del balance comercial. Todo este tipo de análisis vosotros ya lo habéis hecho o lo vais a ir haciendo a medida que vais analizando esos otros datos que os hemos pedido que analicéis. Ellos han elegido, por ejemplo, el potencial de personas consumidoras según un modelo de gravitación comercial que se llama el índice de Huff.
pero no todos tienen que usar el modelo de Haas. Nosotros os hemos propuesto otros modelos que son los que a priori están incluidos en esa relación o en ese índice por la que hemos apostado, por la que ha apostado Extremadura Avante para hacer un plan estratégico comercial, ¿vale? Vais a ver que este documento es simplemente un diagnóstico que luego dará como consecuencia un plan comercial, un plan estratégico comercial que también os subiremos y que también veremos. Pero como queríais tener un ejemplo de análisis y de un poco de redacción y demás, bueno, pues para que os sirva de indicación. Obviamente no todos los análisis se hacen de la misma manera, se hacen en función de los objetivos que se marcan, en función de una serie de criterios, de los indicadores que decidimos analizar, pero bueno, la mayoría de los indicadores que están aquí son también los que os hemos pedido a vosotros que analicéis, ¿no? Por ejemplo, los análisis de las actividades empresariales, cuál es la estructura empresarial, cuál es la estructura comercial minorista. Si veis, aquí ya se ha hecho una estructura en la que se contabiliza que Huelva tiene 1.886 establecimientos. Se saca del comercio al por menor los mayoristas y la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas. ¿Qué consideramos un comercio minorista? Pues un comercio minorista es aquel que vende al por menor. Dentro de eso, pues podemos hablar de comercios especializados, podemos hablar de alimentación, podemos hablar de bebidas, podemos hablar de otro tipo de comercios no especializado. Bueno, la definición un poco de lo que vosotros tengáis y del panorama que tengáis. Pero yo creo que el plan comercial, el plan estratégico comercial tiene que servir para que no para que segmentéis lo más posible, pero para que intentéis no dejar fuera ninguno de los establecimientos que venden al por menor, es decir, que venden directamente al consumidor final, que sería un poco la definición definitiva. Y dentro de esa venta al por menor de bienes también se incluyen los servicios. Una agencia de viajes también es un comercio minorista, ¿vale? O una peluquería que presta un servicio de corte de cabello, ¿vale? Vale, entonces, dentro de eso, bueno, pues veis que lo que se hace es analizar la distribución comercial minorista, el porcentaje de comercios más o menos especializados, etcétera. ¿Queremos hacerlo así? Pues estaría bien. ¿Queremos hacerlo de otra forma? Bueno, pues también. Al final, el tema del plan estratégico tiene que ver con los objetivos que nosotros hemos marcado y con lo que queremos o no queremos hacer en nuestra área de influencia, ¿no? Esto es un ejemplo para que tengáis ahí. Si os fijáis, también hay muchas cosas que vosotros ya habéis empezado a analizar y que vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas, pues por ejemplo el asociacionismo, que también lo vamos a ver, los formatos comerciales y la competencia, eso tiene que ver con el modelo comercial, el análisis de las actividades económicas de Huelva, la pequeña y mediana empresa, cuáles son las áreas de comercio denso, una estructura sectorial. Las áreas de comercio denso tienen que ver con algo que vamos a empezar a ver hoy también, que es las zonas que están, que son comercialmente infradotadas o no, es decir, aquellas que tienen déficits de establecimientos comerciales y por tanto la gente se va, etcétera, ¿no? El índice de especialización comercial, por sectores de actividad, bueno, el precio de la superficie comercial disponible, que a lo mejor es un indicativo, porque si en algunas zonas está muy caro, pues posiblemente en otras no los comerciantes prefieran irse a otra, etcétera. Un análisis urbanístico, que también lo vamos a hacer, la importancia del urbanismo, la importancia de la normativa, el análisis normativo, las tendencias de consumo, lo vimos el otro día, ¿no? Los hábitos de consumo, los buyer persona que queremos construir, cómo nos incorporamos a esas tendencias de consumo que existen actualmente. Pues, por ejemplo, aquí en tendencias de consumo, incremento del comercio electrónico y servicios de click and collect, ya lo habíamos visto, la compra online en los supermercados, la compra de artículos deportivos y de entretenimiento. Desciende la compra de ropa y entradas para espectáculos. Hay un incremento en pedidos de comida a domicilio. Se prefieren compras automatizadas o por suscripción, el pago online. Se realizan compras en grandes cantidades y menos veces. Se buscan oferta y promociones. Bueno, pues todo esto lo tenemos nosotros que incluir en este análisis que tenemos que hacer, que estamos haciendo, como primer paso para elaborar el plan estratégico comercial de nuestro área de influencia. También
la caracterización de las personas consumidoras, ¿no? Fijaros que esto es lo que hemos hecho ya nosotros. En ese plan director que tiene, o en ese plan estratégico que tiene Huelva, ellos identifican varios bloques. Las personas encuestadas, los hábitos de compra, ocio y tiempo libre, bueno, pues, según el lugar de residencia, según bueno, pues por el código postal, por ejemplo, ellos en estas encuestas, en este estudio se han hecho encuestas, entonces se define por tramos de edad, se define por si son parejas o tienen matrimonio, si son jubilados o no, dónde trabajan. Bueno, pues todos estos son datos que vosotros ya vais a ir sacando de esas otras, de esos otros análisis que os hemos propuesto. El análisis comparativo de benchmarking, que es otra de las propuestas que os hemos hecho, ¿no? El análisis de la investigación de mercado y el benchmarking. Recordad, el benchmarking es copiar las buenas ideas, fijarnos en los mejores para copiar e intentar traspasar, transponer a nuestro área de influencia esas buenas ideas, hombre, siempre adaptándolas. Las tendencias de consumo, que lo hemos visto también, ¿no? Y luego la normativa, que también la tendremos que ver. Y fijaros, aquí ellos han elegido un DAFO que luego se transforma en CAME, un DAFO que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que es una de las propuestas, una de las herramientas de investigación que os hemos dado. Y el DAFO se transforma en CAME cuando se convierten las debilidades cuando se convierten se corrigen las debilidades, se afrontan las amenazas, se mantienen las fortalezas y se explotan las oportunidades, ¿vale? Nosotros os hemos propuesto además otra serie de herramientas de investigación, como son el PESTEL o un análisis macroeconómico, bueno, pues o quizás un poco más completo o quizás por aquello de completar lo que podría ser un DAFO y que os sirvan varias herramientas para hacer los análisis. ¿Qué acabamos? Pues con una serie de conclusiones preliminares, ¿no? Donde se habla pues de la oferta comercial y la modernización, donde se habla del ámbito organizativo, el ámbito urbanístico comercial, la promoción y la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre con propuestas de mejora. Propuestas de mejora que son propuestas estratégicas, no son acciones concretas. Puede haber alguna acción concreta, pero normalmente son propuestas estratégicas. Las acciones estarían ya en otro apartado. ¿Qué se necesita? Pues se necesita una demanda amplia y capacidad de gasto, una oferta comercial amplia y diversificada, tractores o locomotores comerciales capaces de atraer consumidores, bueno, pues una serie de recomendaciones, ¿no? Bueno, yo os aconsejo que le echéis un ojo, que lo leáis y primero vamos a empezar a dejaros esto, que es la parte en la que nosotros estamos, que es la parte de investigación y la parte de... Recordad que lo tenéis esto guardado en donde está el apartado del proyecto fin de curso, ¿vale? El plan estratégico. Pero esta sería la parte con la que nosotros vamos a afrontar el módulo 1, el diagnóstico del área, ¿vale? Es fundamental para ese diagnóstico del área. Vale, vamos a seguir por donde estábamos. Alguno de vosotros supongo que ya lo habrá abierto. Nos quedamos en los perfiles de los comerciantes, cómo está la situación de comerciantes la situación de los comerciantes en Extremadura. Aquí, como siempre, lo que hacemos es una propuesta, una mínima aproximación que hemos realizado desde un punto de vista genérico, es decir, desde un punto de vista de Extremadura, y luego vosotros, pues algunas de las cosas os valdrá para vuestro propio análisis y para vuestra propia sección, y otras de las cosas, pues no os valdrán, ¿no? Habrá que adaptarlo o investigar más. ¿Cuál es la situación del comercio minorista en Extremadura? Bueno, pues en principio enfrenta una serie de desafíos, como son la despoblación o el envejecimiento de la población. Extremadura es una de las regiones con más despoblación y también es una de las regiones donde crece más el envejecimiento de la población, sobre todo en zonas rurales, quizás no tanto en zonas urbanas como puede ser Mérida o Badajoz, o como puede ser Cáceres o Plasencia, pero sí en zonas más rurales. Esos serían los desafíos, y esos son desafíos que afectan a la mayoría de las comunidades autónomas, menos aquellas que tienen pues, un alto nivel de población y que incluso van incrementando su población, como puede ser el caso de Madrid o de Barcelona o algunas otras, ¿no? Y luego hay otro tipo de desafíos que afectan pues vamos a decir sectorialmente. Las grandes superficies, la presencia de grandes superficies. Hombre, si tenemos cerca un gran supermercado, una gran superficie, eso nos va a afectar.
eso nos produce una competencia directa. Esa competencia directa se puede llevar a todo el comercio minorista tradicional. Pues sí, pero también es verdad que hay cosas que ofrece el comercio minorista tradicional que no ofrecen las grandes superficies. Por eso digo que lo abordamos como desafíos. ¿Es difícil hablar de la despoblación como desafío desde un punto de vista de oportunidades? Lo es, pero también existen. Por ejemplo, si hay zonas menos habitadas, bueno, pues hay muchas familias que prefieren la tranquilidad, el campo, que no quieren estar en el bullicio de la gran ciudad, ¿no? O el envejecimiento de la población lleva aparejada la prestación de una serie de servicios y una serie de productos específicos para una población envejecida que no tienen zonas rurales perdón, que no tienen zonas urbanas, ¿no? Y luego otro desafío es el comercio electrónico. Aquí tenemos que ver si en nuestra zona, en nuestra área de influencia, hay las suficientes posibilidades de que nuestros comerciantes apuesten por el comercio electrónico. Obviamente, una tienda de conveniencia, donde lo que se vende son los productos básicos de primera necesidad, pues la leche, el pan, los tomates, etcétera, etcétera, no va a apostar por el comercio electrónico, pero quizás esas otras tiendas que, aunque sean del ramo de la alimentación, esas otras tiendas perdón, esos otros comercios que tienen un producto específico, como puede ser el pimentón de la Vera, como puede ser el queso en Trujillo, como puede ser ese tipo de productos más o menos únicos y más o menos revulsivos de nuestras áreas de influencia, esos sí que pueden entrar en el comercio electrónico. Uno de los primeros ejemplos de la venta del comercio electrónico de productos perecederos fue una pequeña huerta de Valencia donde venden naranjas. Y en un momento determinado ellos hicieron una apuesta por ver si se podían vender esas naranjas y bueno, pues finalmente se vendieron y las están vendiendo al día de hoy. Hombre, yo entiendo que vosotros el queso, los embutidos, etcétera, los tenéis como muy protocolarizados dentro del tema del comercio electrónico, pero habrá cosas que se puedan vender, quizás la alfarería, ¿no? Alfarería, todo el tipo de manualidades se pueden vender perfectamente, ¿vale? O determinados servicios, por ejemplo, los turísticos. También existen oportunidades. Las oportunidades están en la digitalización, en el turismo y en el fomento de esos productos locales de los que os acabo de hablar. La clave para el futuro del comercio minorista será, por tanto, la capacidad que tengan de adaptarse, la apuesta por la innovación y el apoyo continuo, tanto en forma de asociacionismo y apoyo local como por parte de políticas públicas. Un apuntillo aquí. Cuando hablamos de innovación, solemos a pensar que la innovación está relacionada con la tecnología, con el uso de las TIC, con la investigación, con mucha inversión de dinero. Y no es así. La innovación tiene que ver con la forma de hacer algo diferente a como se viene haciendo tradicionalmente. Por ejemplo, pensad en un restaurante de hace 30 años en el que se servía la comida en mesa, primer plato, segundo plato, tercer plato. La oferta para proponer en la mesa son dos, elegir una carta entre los tres platos, etcétera, en un menú, ¿no? Y de repente a alguien se le ocurre que por qué hay que llevar la comida a la mesa y no se puede levantar el comensal al centro y como consecuencia de eso, pues se montó lo que es un buffet. Se ha cambiado la forma de hacer la cosa. Uno ya no se sienta en la mesa, se levanta, la persona que está en la mesa se levanta para ir a por la comida. Esto permite además que la oferta de elegir por parte de quien come sea más amplia, reduce el número de camareros y bueno, pues es una forma diferente de hacer las cosas, ¿vale? Existen más ejemplos, pues por ejemplo, pensemos en una peluquería que de repente decide que en vez de que la gente vaya a su casa, se dedica a ir a ofrecer servicios de peluquería a domicilio. Es una forma diferente de hacer las cosas. También lo es, por ejemplo, una empresa que acaba de montar un sistema de lavado de coches a domicilio, que tiene un lavado de coches que además es absolutamente, totalmente ecológico y que se desplaza a los barrios pues para que no tengas que llevar tú el coche hasta la gasolinera o hasta el sitio donde sea, sino que se desplazan ellos, ¿no? Algo parecido a lo que hacía en algún momento, algo parecido a lo que hacía en algún momento el afilador, ¿no? Cuando iba por las casas, o el tapicero, que también ha ido por las casas. Bueno, pues eso es innovar. Innovar es cambiar la forma de hacer las cosas. Usar un producto que hasta ahora estábamos, o un servicio que hasta ahora estábamos prestando de una manera determinada y cambiarlo, cambiar el hábito, cambiarlo y hacerlo, prestarlo de otra forma o cambiar el producto con otro uso.
Un rotulador, por ejemplo, que se inventó para que fuera algo permanente, con tinta permanente, la innovación está en cuando le cambiamos el uso y lo convertimos en algo que se borra. Cuando un rotulador o un bolígrafo, que también se borra, ¿no? Hemos cambiado el uso y hemos cambiado el producto, porque el producto antes era permanente y ahora es borrable, ¿vale? Pues eso es innovación. La innovación no tiene que ver solo con inversión, con I+D, con tecnología, con mucho dinero o con investigación. La innovación tiene que ver con hacer las cosas de forma diferente, adaptándonos en la mayoría de nuestras posibilidades a la demanda y a esas necesidades que hemos detectado que tienen los clientes. Pues no sé, por terminar con este tema, por ejemplo, una bodega hasta ahora que hacía, pues ofrecía una cata de vinos. ¿Qué hacen ahora las bodegas? Pues algunas de ellas hacen experiencias de spa con productos derivados del vino. ¿No? Productos que no sirven para hacer vino, que se desechan y que se convierten en unas cremas o en unos líquidos que se pueden utilizar pues, para hacer esa experiencia de masajes o de spa, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, desde un punto de vista de un contexto económico y demográfico. ¿Cómo es el comercio en Extremadura? Bueno, pues si tenemos en cuenta que Extremadura es una de las regiones menos densamente pobladas de España, con una población dispersa y un alto porcentaje de municipios rurales, esto afecta directamente al comercio minorista, puesto que la demanda en áreas rurales es limitada. Las distancias entre los puntos de ventas y los consumidores son mayores. La gente deja de comprar. Los comercios, por tanto, no pueden subsistir, salvo que lleven el producto hasta donde están los consumidores, ¿no? Lo mismo, la despoblación y envejecimiento. Muchas zonas rurales de Extremadura pues, tienen un proceso de despoblación y eso reduce la base de los consumidores potenciales y además cambia la estructura de la demanda porque esos productos y servicios se orientan cada vez más a personas mayores. Si en nuestro municipio lo que hay son fundamentalmente personas mayores, lógicamente la oferta que va a haber va a ser de ese tipo de productos que consumen las personas mayores. El contexto económico y demográfico, la desigualdad económica. Extremadura tiene uno de los PIB per cápita más bajos de España. Eso significa que tiene un poder adquisitivo limitado en muchos de sus residentes y en muchas de sus áreas, de sus zonas, de sus municipios. Y esto pues afecta al volumen de ventas y a la capacidad de los comerciantes para prosperar. Si estamos diciendo que para que haya compras tiene que haber personas que quieran comprar y personas que puedan comprar, que tengan capacidad económica, si en una determinada zona no hay esa capacidad económica, pues obviamente lo que va a pasar es que los comerciantes no van a poder ofrecer productos ni servicios. Predominio de pequeños comercios, teniendo en cuenta esa nueva clasificación que hace Hacienda y que yo creo que tenemos que empezar a hacer todos, que hay no solo pymes, sino micropymes, pymes y empresas y grandes empresas. Muchas de esas micropymes son negocios familiares con una larga tradición en la región, que suelen tener un enfoque local y están muy arraigados en la comunidad. Son los tenderos de toda la vida, ¿no? ¿Dónde compro los zapatos? Donde Antonio. ¿Dónde compro el pan? Donde Pepe. ¿Dónde compro las magdalenas? Donde María. Son personas a las que conocemos y a las que compramos de forma habitual, ¿no? Es una oferta comercial concentrada en áreas urbanas como en zonas como Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia, que son los 4 municipios que concentran la mayor parte de la oferta comercial. Mientras que en las zonas rurales y en los municipios más pequeños, o incluso en los municipios que podemos decir que son de la periferia, es decir, que están en el borde, en los límites de la provincia, de las dos provincias de la comunidad, pues ahí se limita más la infraestructura comercial. Es más difícil tener una amplia oferta en esa zona, ¿no? Las características del comercio minorista que tenemos que analizar, la falta de diversidad y especialización. En los municipios de menor tamaño, la oferta comercial suele ser muy básica, no siempre cubre las necesidades de la población. Eso supone una fuga de consumidores hacia otros sitios, pues como un centro comercial, como puede ser el Faro, el Badajoz, o a la compra online. Daros cuenta que ahora la compra online llega a cualquier sitio, quizás no a la vez que le llega a alguien en la ciudad, pero todo el que pide por Amazon acaba recibiendo esté donde esté su paquetito. Con lo cual, la compra online es un duro competidor para el comercio minorista tradicional, salvo que el propio, perdón, salvo que el propio comercio minorista tradicional asuma la necesidad de convertirse en un locker, es decir, que sepa
que hay un elevado número de personas que compran y dice, bueno, pues traedme a mí los paquetes si queréis y que la gente venga a recogerlo aquí. Y de esa forma, pues algo me comprarán a mí, ¿no? Presto un servicio también. Y luego la resistencia a la digitalización. Es verdad que ha habido muchos avances en temas de tecnologías digitales, pero los comerciantes de Extremadura todavía están poco digitalizados, tanto en el uso de comercio electrónico, como en temas de marketing digital, como en el uso de sistemas de software que les mejoren su propia gestión comercial. Ni RPs, ni CRMs, ni ese tipo de cosas. Está el kit digital ahí. Extremadura es una de las comunidades que menos lo está usando, o sea, donde se ha detectado que hay menos interés en usarlo, por el motivo que sea, o donde menos se está aprovechando, por lo menos, ¿vale? El impacto de la pandemia. Claro, ahora me diréis, no, hombre, la pandemia fue hace 5 años, ya no hace falta analizarlo. Pues sí, hace falta analizarlo, porque la pandemia generó una serie de ítems a partir de los cuales se modificó totalmente el hábito de compra, se modificó totalmente la estructura comercial, se modificaron muchas formas de vender y muchas formas de comprar. Desde ese punto de vista, pues sí que es interesante ver ese recorrido que ha habido de los comerciantes desde la pandemia hasta ahora, si han conseguido incorporar esos cambios que se produjeron o si no lo han conseguido incorporar. Por ejemplo, la aceleración de la transformación digital. Hombre, la crisis de la COVID-19 obligó a muchos de los comercios minoristas a usar herramientas digitales, a aceptar pedidos online a través de WhatsApp, a través de correo electrónico o a través de una plataforma en concreto. A pedir cita a través del teléfono, a través de una app de citas o a través del teléfono, etcétera. También a pagar. Entonces, esto, a pagar, a usar, a admitir el pago con tarjeta o con contactless directamente desde el smartphone, ¿no? Entonces, habrá que analizar si estos comerciantes que en un momento determinado tuvieron que hacer un esfuerzo para adaptarse a esa transformación digital, lo siguen haciendo. No tiene mucho sentido que el comerciante que en su momento tuvo que adaptarse y aceptar que se le hicieran pedidos a través de una página web o a través de una app, ahora diga que no, que hay que ir físicamente a hacer ese pedido, ¿no? O que ahora no acepte, por ejemplo, un pago por tarjeta y haya que pagar mm, en efectivo, porque eso a los consumidores no les va a gustar. Nos les hemos adaptado de una determinada manera y ahora no podemos ir hacia atrás, ¿no? No podemos ir hacia atrás respecto a lo que son las tendencias, claro. La caída del consumo presencial. La pandemia aceleró la disminución de las visitas a las tiendas físicas y, sin embargo, se incrementaron las compras en línea. Por supuesto, los pequeños comercios tenían esa batalla perdida. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, pues intentar vender más a través de ventas online. Obviamente, la mayoría de ellos no apostaron por un e-commerce, pero lo que digo, sí que dijeron, bueno, pues vamos a abrir una aplicación o vamos a abrir una web o vamos a poner el teléfono o la página de Google o las redes sociales, ¿no? La página de Facebook, la página de Instagram, etcétera, para que nos hagan pedidos. La pandemia supuso un cambio en los hábitos de consumo, se cambiaron los patrones de consumo. La gente empezó a comprar bienes básicos, esenciales, y se dejaron de comprar bienes no esenciales. Y eso afectó a la estructura del comercio minorista. Esto ha empezado a cambiar ya. Ahora ya estamos comprando como si no hubiera habido una pandemia. Es decir, ahora lo que queremos, y como tenemos todavía el recuerdo de la pandemia, es disfrutar al máximo de la experiencia de compra. Entonces me traslado a la bodega X no solo para comprar el vino, sino para tener una cata y además que me den un masaje y vivir una experiencia por si acaso, ¿vale? Y este patrón de consumo que se cambia y que se ha modificado, lo tenemos que conocer y lo tienen que conocer nuestros comerciantes. Si no lo conocen, están perdiendo oportunidades de venta, lógicamente. ¿Cuáles serían los desafíos actuales? Bueno, pues los desafíos actuales son, por un lado, la competencia con grandes superficies y el comercio electrónico. Las grandes superficies y las grandes cadenas de distribución suelen ofrecer precios más bajos con una mayor variedad de productos. Y el comercio electrónico es un gran competidor. Es un gran competidor porque si no encontramos algo en la tienda del pueblo, pues lo vamos a pedir por Amazon. Claro, ¿qué tendría que hacer el tendero de la tienda del pueblo si puede? Pues intentar ofrecérselo al cliente y decirle, bueno, no lo tengo, pero te lo pido, ¿no? Pero claro, no puede tardar 2 meses en traerlo, porque Amazon se lo lleva en 72 horas, ¿vale? Esa fuga de consumidores, evitar que se vayan los consumidores
de las áreas rurales que se desplacen a ciudades como Badajoz, Alfaro, que se desplacen a otras regiones, que se vayan a Salamanca o que se vayan a Sevilla, porque eso debilita el comercio local. Y luego hay una tendencia a la sostenibilidad, a todo lo que es ecológico. A todo lo que es ecológico, no solo de cuidado del medio ambiente, de vamos a tener jardines y demás, no, a cambiar hábitos como, por ejemplo, comprar con bolsa de plástico, apostamos por aquellos comercios que utilizan energías renovables, intentamos o vemos que, o tratamos de que de esas tiendas de comercio próximo que nos ofrecen productos a granel, que ya lo hacían antes, ¿no? Pero bueno, con la moda de empaquetarlo todo, pues en un momento determinado se empaquetaron y ahora volvemos un poco para atrás. Obviamente, la mayoría de las tiendas de barrio de conveniencia venden productos a granel, pero bueno, es una de las cosas que también es necesario. La tendencia en Europa es ir hacia el residuo cero. Residuo cero, es decir, no se desperdicia nada. La tendencia en Europa es ir hacia la huella de carbono, disminuir la huella de carbono. Eso implica un comercio de proximidad, entendiendo por un comercio de proximidad aquel en el que todo el proceso de producción, venta y consumo se realiza en un entorno pequeño. No sirve de nada que nosotros compremos en el comercio de al lado los tomates y estos tomates los venden si el comerciante los compra en Marrakech, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? No, lo que hay que hacer es comprarlos en el huerto, al hortelano que tenemos en el mismo área de influencia. Eso es un comercio de proximidad. Cuando todo el proceso se da, todo el proceso de la producción, de la distribución, de la venta y del consumo, se da, sobre todo de la venta, sobre todo las tres primeras partes, es decir, producción, distribución y venta, se dan en un mismo área, en una misma zona. Se puede ampliar, claro, se puede ampliar a que, por ejemplo, no se produzcan tomates en Cáceres y se produzcan en Badajoz y haya que transportarlos hasta Cáceres, obviamente, pero será siempre más un comercio de proximidad trasladarlos de Badajoz a Cáceres que importarlos desde Marrakech, desde Marruecos, ¿vale? Entonces, todo eso que tiene que ver con la generación de menos huella de carbono, con el uso de energías renovables, con el residuo cero, con desechar los plásticos, con intentar apostar por que la gente consuma esos productos que se producen en el entorno. Pues todos esos procesos, aparte de un cambio de mentalidad, requieren inversión. Entonces, esa adaptación al cambio la tienen que hacer nuestros comerciantes, los comerciantes en Extremadura. Eso es uno de los grandes desafíos. Hay partes de estas adaptaciones al cambio que van a ser obligatorias. Por ejemplo, no tiene que ver con la sostenibilidad, pero voy a poner otro ejemplo. A partir el 25, la mayoría del año 25, la mayoría de las facturas van a tener que emitirse de acuerdo con un sistema de facturación electrónica. Es verdad que nos van a dar un periodo de adaptación, pero vamos a tener que empezar a trabajar con un sistema de facturación en la nube que deje huella, que deje huella para que Hacienda nos pueda controlar que lo estamos haciendo bien, ¿no? De la misma manera que ya no existe el ticket y hay que hacer factura simplificada, que no se deben hacer las cuentas a mano y se tiene que usar un TPV. Todo este tipo de cosas necesitan un cambio de mentalidad y necesitan una adaptación por parte de los comerciantes. Y eso requiere formación, requiere capacitación, pero también requiere inversión, claro. ¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo? Bueno, pues primero el comercio local. El comercio local, sobre todo con aquellos factores que son diferenciadores en Extremadura, en cada una de nuestras áreas. Esos recursos innovadores, diferenciadores que hacen único a un municipio o que hacen único a un área de influencia, ¿no? Y esos factores que, por supuesto están relacionados con el comercio local son los que hay que apoyarlos, son los que hay que motivar, los que hay que promocionar. Y luego, pues el turismo y los productos locales. Extremadura tiene muchísimo potencial turístico, todas las zonas, todas las áreas tienen algo que ofrecer desde el punto de vista turístico, cada una la suya. Hay que analizar cuáles son esos recursos turísticos que tenemos y ver hasta qué punto los comercios que tenemos aprovechan esos recursos.
Y luego los productos locales, artesanía, alimentos tradicionales, bueno, pues todo este tipo de productos que ya que hemos estado viendo. Más digitalización y comercio electrónico. Si bien la digitalización es un punto crítico para los comerciantes, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad porque les permite llegar con el pimentón de la Vera a clientes de todo el mundo, ¿no? Incentivos gubernamentales, programas de apoyo y subvenciones. No tanto subvención directa, sino quizás subvención a ese tipo de productos que necesitan que necesita para innovar el comercio. Es decir, si estamos diciendo que es necesario que todos los comerciantes dispongan de un TPV, pues vamos a subvencionar a los comerciantes que pongan un TPV. Si estamos diciendo que todos los comerciantes necesitan empezar a facturar en la nube, vamos a ayudarles a que tengan un software de gestión de recursos o un CRM, bueno, pues que puedan hacer esas facturas en la nube, ¿no? Aparte de las subvenciones que se quieran poner cuando colaboran con campañas o cuando hacen contrataciones o, por ejemplo, para modernizar sus negocios, esos negocios que muchos de ellos son no accesibles y que tienen que ser accesibles obligatoriamente, que tienen escaleras y que hay que suprimir las escaleras o que tienen X metros y tienen que tener una puerta de salida o dos puertas, una de entrada y otra de salida. Bueno, todo lo que está relacionado eso con la accesibilidad, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos apoyar o qué iniciativas y estrategias podemos poner en marcha en nuestras áreas comerciales, cada uno en la suya y siempre algunas de estas, por supuesto, ya las tendréis. Y otras, bueno, pues será cuestión de buscarlas, ¿no? De ver si nos encajan o no. Los planes de dinamización comercial que ya estáis haciendo, que se están haciendo a nivel regional, que está haciendo Extremadura Avante, que estáis haciendo cada uno de vosotros, la creación de centros comerciales abiertos, la promoción de mercados y ferias. Hace 10 años las ferias empezaron a considerarse como un producto que ya no era competitivo, donde la gente creía que ya no se podía vender. Ahora las ferias se han convertido de nuevo en un elemento fundamental de promoción de determinados productos. Eso sí, las ferias tienen que ser cada vez más sectoriales, cada vez de productos únicos y de productos que encajen. Mercado medieval, vale, pues ¿qué podemos vender en un mercado medieval? Pues productos que estuvieran en la época del medievo. Obviamente no podemos vender relojes digitales porque no existían, ¿no? Pero sí podemos vender otro tipo de productos que están relacionados con un mercado medieval. Y el resto, bueno, pues el resto, esos mercados o esas ferias las hacemos segmentadas y sectorializadas. Y además, como en mi zona quizás no hay tantos comerciantes que se dediquen a este sector, pues a lo mejor lo que sí que puedo es hablar con otras áreas de mi entorno y hacer una feria más comarcal o una feria más provincial, más que una feria de un pueblo municipal en la que quizás no tengo tanta oferta, tanta variedad, ¿no? El tema de la cooperativa, las cooperativas son un sistema que también ha estado funcionando durante muchos años muy bien. Luego, por algún motivo, dejó de funcionar o bueno, o no se promocionó lo suficiente y ahora se está volviendo a promocionar, porque en las cooperativas se consigue un sistema de implicación bastante importante por parte de todos los que forman parte de la cooperativa. Entonces, em, pues vamos a fomentar el cooperativismo, es una buena manera de que haya determinados sectores y determinados productos que salen adelante. Y bueno, las asociaciones de comerciantes como las que estáis aquí, ¿no? Que hay aquí varias y ya nos contarán, ya tendrán la oportunidad de contarnos un poco lo que hacen y a qué se dedican. Fundamental asociarse con tus iguales implica que tenemos más nivel de representación, que tenemos posibilidad de negociar directamente con proveedores, que tenemos, bueno, pues una serie de ventajas. Entonces hay que intentar que la gente se asocie. Y hasta aquí la unidad 3. Y ahora vamos a ver cuál sería la tarea que tenemos que hacer relacionada con los perfiles de los comerciantes, ¿vale? La tarea consistiría en analizar esos perfiles de los comerciantes en Extremadura, en determinar cuáles son sus necesidades y en conocer la situación del comercio minorista. La profundidad de esta tarea va a estar relacionada con lo que vosotros ya tengáis, por un lado, los objetivos que queráis conseguir con el plan estratégico comercial. Nosotros os vamos a proponer el máximo de lo que creemos que se puede hacer. Hombre, siempre se puede hacer más, pero bueno, vamos a intentar que sea el máximo de lo que se puede hacer. Y vosotros decidiréis hasta dónde queréis profundizar. Ya os comentó Ángel, os comentó Carmen, Mari Carmen, que
que no vamos a ser exhaustivos en la profundidad porque posiblemente esto haya que reposarlo y trabajarlo más, pero hombre, sí que queremos daros la oportunidad de que si más adelante en algún momento queréis hacer ese plan comercial en profundidad, pues tengáis la posibilidad de hacerlo, ¿vale? La primera tarea, analizar los perfiles de los comerciantes. ¿Qué habría que hacer aquí? Bueno, pues en primer lugar, definir objetivos. ¿Qué es lo que queremos conseguir con este análisis? ¿Qué tipo de información vamos a necesitar sobre nuestros comerciantes? ¿Qué zonas específicas de Extremadura vamos a estudiar? Por supuesto, cada uno va a estudiar su área, pero cada uno va a estudiar su área de influencia en términos de ciudad, en términos de municipio, en términos de calle, en términos de centro comercial abierto, en términos de centro histórico, en términos de comercio periférico. Bueno, no es necesario analizarlo quizás todo, probablemente se puede hacer la incidencia de los perfiles de los comerciantes en una parte, ¿no? En un sector, en una calle, en una zona, en el centro, en las afueras, en un área donde vosotros queráis y donde creáis que os va a ser también más útil, ¿vale? Y luego los resultados que queremos para elaborar los planes estratégicos. ¿Por qué analizamos el perfil de los comerciantes? Porque es fundamental que sepamos cómo son nuestros comerciantes para poder decidir qué medidas o qué acciones son las que tenemos que llevar a cabo de cara a elaborar ese plan estratégico, ¿vale? ¿Cómo analizamos el perfil? Pues primero segmentamos geográficamente, identificamos las zonas y usamos una serie de criterios de segmentación. Por un lado, dividimos Extremadura en áreas de interés, en este caso lo vamos a dividir en vuestras áreas de influencia. Por otro lado, elegimos esos factores que van a ser fundamentales a la hora de determinar el perfil de los comerciantes, como pueden ser la densidad de población, la actividad económica predominante, la accesibilidad, es decir, si hay carreteras, si hay wifi, si hay internet, y las características sociodemográficas de esa zona. Me vais a decir, ¿y por qué necesitamos saber todo eso? Que por cierto, esto ya lo sabéis de los informes, de los análisis, de los estudios que habéis hecho anteriormente, ¿vale? Que hemos venido haciendo. Pues porque lo que no tiene sentido es intentar analizar una zona comercial en la que no hay comercio porque no hay habitantes y porque no hay actividad económica, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar y comparar sitios que pueden ser comparables y para que sean comparables tiene que haber población y tiene que haber una actividad económica. Si no, no podemos valorar del resto de los criterios. ¿Y luego qué tendremos que hacer? Pues recoger datos, como siempre. Estamos en el apartado de análisis y en el apartado de análisis, para poder analizar qué es lo que hay que hacer, recoger datos. Muchos datos. ¿Cuántos datos? Pues los que podamos o los que queramos o los que estimemos suficientes. Utilizando tanto fuentes primarias como secundarias. ¿Qué serían las primarias? Bueno, pues encuestas, entrevistas con comerciantes, visitas de campo, focus groups o entrevistas con expertos, etcétera. ¿Cuáles serían las secundarias? Esos datos estadísticos, el INE, esos censos económicos, informes de comercio regional, que seguro que Extremadura Avante tiene y que otros organismos pueden tener. ¿Y qué herramientas utilizaríamos aquí? Bueno, pues en principio cuestionarios que nosotros podemos hacer directamente o un software de análisis geoespacial, esto es directamente puede ser Google o puede ser GIS o puede ser SIG o puede ser el que nosotros usemos habitualmente, y herramientas de análisis de datos, ¿vale? Herramientas que nos permitan analizar datos. La herramienta de análisis de datos más básica es el Excel. Pero con la saga o con el conjunto de Word, perdón, de Word, no, de la suite de Office, también tenemos Access, que también nos permite generar bases de datos. Y luego hay un montón de soluciones comerciales, unas gratis, otras no gratis, unas en open source, otras de pago, bueno, pues nos permiten analizar un montón de datos, ¿no? ¿Cómo analizamos el perfil de los comerciantes? Bueno, pues los vamos a clasificar por tipo de negocio. Son minoristas, mayoristas o de servicios. Repito que minorista es aquel que vende directamente al público final. ¿Puede haber alguien que sea mayorista y minorista? Sí, también. Servicios también son minoristas. La prestación de servicios al público final es minorista una academia que da clases de refuerzo escolar a los alumnos, por ejemplo, ¿vale? O que vende servicios de turismo a grupos concretos, no a agencias de viajes, sino a las personas que se dirigen hasta allí. Modelo de negocio, son modelos tradicionales, son modelos digitales, mixtos. ¿Qué porcentaje tienen los mixtos de digitales o no? ¿Qué porcentaje los negocios tradicionales tienen de digitales? ¿Vale? Por segmentos de mercado.
la gama de productos que tienen, la estrategia de precios que utilizan, si utilizan, o directamente, mira, no utilizan estrategia de precios, o mira, se ponen de acuerdo todos los bares del pueblo para que el precio del café sea 1,50, ¿vale? Y el público objetivo, si lo tienen, quién compra más en un comercio o en otro, ¿por qué? ¿No? Siempre el por qué, el dato y el por qué, la explicación. Y luego, pues hay que evaluar las capacidades de los comerciantes, sus habilidades. ¿Hacen una buena gestión empresarial? ¿No hacen una buena gestión empresarial? ¿Llevan su contabilidad al día? ¿Pagan sus nóminas al día? ¿Tienen una base de datos en la que saben cuántos clientes tienen? ¿Cuáles son los clientes que más gastan? ¿Cuáles son los clientes que menos gastan? ¿Hacen campañas de marketing? ¿Hacen campañas de promoción? No hacen campañas de promoción, atienden bien al cliente, no atienden bien al cliente, tienen hojas de reclamación que teóricamente son obligatorias, pero que la mayoría seguro que no tienen. ¿Cómo tramitan una queja, ¿no? ¿Cómo tramitan una reclamación? Bueno, pues todo este tipo de cuestiones. Y determinar las necesidades. Hay que identificar las necesidades y los retos que tendrían cada uno de los comerciantes en cada una de las zonas que estamos analizando. Retos como el acceso a la tecnología, el acceso a la formación, el acceso a la financiación, el uso de herramientas de financiación cuando las ponemos en marcha, cuando el ayuntamiento hace una convocatoria, el uso de la formación que se ofrece por parte de ayuntamientos y también por parte de asociaciones, o el uso de herramientas tecnológicas, ¿vale? ¿Qué más? Pues también, esta está repetida, perdón, el análisis del entorno competitivo, ¿vale? ¿Cuál es la competencia local que hay en una calle respecto a otra, en un municipio respecto a otro, en la región en general? ¿Qué competencia hay en línea? Es decir, ¿quién más vende pimentón de la Vera o un pimentón similar que se parezca al de la Vera? ¿Vale? El comportamiento del consumidor, que esto ya lo tenéis porque lo hemos estudiado en el módulo anterior, y la identificación de oportunidades y amenazas, que también lo tenemos, que es una de las primeras cosas que hemos hecho. ¿Cuál es el mercado, cuál es el entorno económico en el que se desarrolla nuestro comercio minorista? ¿Es muy regulatorio, no es muy regulatorio? ¿Deja abrir, no deja abrir? ¿Cuál es, desde un punto de vista social, cómo se valora, cómo no se valora, etcétera? Luego vamos a segmentar a los comerciantes y los vamos a agrupar por características comunes. Podemos hacer más los que por producto, por servicio, por tamaño, por tipo de negocio, por ubicación, pues por aquellos indicadores que a nosotros nos resulten más cómodos o que nos resulten más interesantes para hacer este análisis, ¿no? Y luego vamos a priorizar zonas. Vamos a priorizar zonas porque no se puede intervenir en todas las zonas a la vez. Y lo que hay que hacer es intervenir o en las zonas que peor estén para evitar que desaparezcan, o intervenir en las zonas en las que hay más oportunidades para que sirvan como atracción. ¿Por qué? Porque si hay una zona en un municipio que se pone de moda y que la gente empieza a comprar allí, empieza a venir, eso va a generar una atracción positiva en el resto del municipio y en el resto del área de interés. Por el contrario, si dejamos que una zona caiga en la ruina, o que se abandone, por decirlo de alguna manera, a sus posibilidades de desarrollo, pues lo que va a pasar es que esa zona de influencia va a ejercer una influencia negativa en el resto de zonas comerciales de nuestra área de influencia, ¿vale? A partir de ahí, elaboramos los planes estratégicos diseñando una estrategia por zona, porque no todas las zonas son similares, teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho y los perfiles de los comerciantes. Bueno, pues hacemos una propuesta de valor, decidimos cuáles son esas fortalezas que hay que potenciar, esas debilidades que hay que corregir, y desarrollamos un plan de acción con objetivos, actividades, cronograma y recursos. El plan de acción nosotros lo vamos a hacer más adelante en el módulo 3 sobre nuestro plan estratégico, pero podría hacerse con cada una de las secciones y luego juntarse, ¿vale? Y luego vamos a hablar de marketing y ventas. Es importante que el marketing y las ventas son muy importantes. Los comerciantes tienen que vender, y para vender tienen que utilizar todos los recursos que tengan a su alcance, y uno de ellos es el marketing, la publicidad, bueno, las relaciones públicas, los eventos, todo lo que está asociado a promocionar sus productos o servicios. Si en una librería hacemos una vez a la semana un cuentacuentos y vienen los niños a leer con sus padres, acabarán vendiendo libros infantiles. Entonces, bueno, pues todas esas cosas eso es promoción, y la promoción es importante,
hay que fomentarla, que es un poco en la línea de lo que vosotros hicisteis el año pasado y en la línea de lo que la mayoría de vosotros trabaja en vuestra área de influencia, ¿no? Las campañas en concreto. Por supuesto, formación y capacitación. Es que no nos hacen caso ya, pero hay que proponerles que se capaciten y se formen. Forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Intentar que se sumen a esas necesidades de formación y capacitación que estamos detectando que tienen, no en general, ¿no? Bueno, pues miren, tienen ustedes que aprender inglés. ¿Y por qué tenemos que aprender inglés? Si lo primero que tenemos es que aprender a usar un TPV. Bueno, pues habrá que ver qué necesitan, ¿no? Y ayudar, promover las redes de colaboración entre los comerciantes entre sí, ya lo he dicho antes, con ese asociacionismo, y entre los comerciantes y otras entidades, como pueden ser los gobiernos locales, los ayuntamientos, las cámaras de comercio, bueno, pues, todo este tipo de entidades. ¿Qué hacemos después? Bueno, pues como las estrategias, cuando decidimos elaborar una estrategia e implantarla, eso implica una inversión, una mínima inversión económica y en recursos y en tiempo. Y teniendo en cuenta que esa inversión en la mayoría de los casos es municipal y por tanto hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Con cómo se invierte el dinero, suele ser aconsejable probar esa estrategia con un piloto. ¿Qué es un piloto? Un piloto es una prueba que hacemos en una zona o en un sitio en concreto. ¿Para qué? Para ver si funciona. Si probamos en una zona el proyecto o las estrategias que queremos desarrollar, las acciones, y funcionan, pues lo que haremos después será implementarlo a gran escala, extenderlo. Pero sí que es importante probarlo y luego medir el impacto y ajustar las estrategias según sea necesario. Os comentaba el otro día que cuando se lanza un nuevo producto o una nueva gama de productos al mercado, la mayoría de los productores y la mayoría de las agencias de marketing, la mayoría de las empresas que se dedican a la distribución y a implementar y abrir nuevos mercados, las consultoras, lo prueban en Valladolid o en Zaragoza. Y lo prueban en Valladolid o en Zaragoza porque ellos consideran que es donde están las peores condiciones para vender un nuevo producto. Entonces, si funciona en Zaragoza y en Valladolid, o al menos en una de las dos, es más fácil luego trasladarlo a otras zonas, ¿no? Seguimiento y evaluación. Cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de planes, siempre tenemos que tener, por un lado, el análisis, por otro lado, el establecimiento de una serie de indicadores. Esos indicadores, esos KPIs que habéis oído hablar de ello, esas métricas que nos van a ayudar a medir el impacto que ha tenido las acciones que estamos llevando a cabo como consecuencia de las estrategias que hemos establecido y de los objetivos que hemos establecido. ¿Cuántos comerciantes participan? ¿Qué volumen de ventas tienen? ¿Qué impacto ha supuesto en términos de movimiento de gente? ¿Cuánta gente se ha desplazado de fuera de nuestro área de influencia y ha venido? ¿Cuántos turistas? Todo este tipo de cosas. Estos indicadores los tendréis que decidir en función de las estrategias que queráis y las acciones que queráis desarrollar, hay que tenerlos en cuenta. Y hay que medirlos y hay que hacer un monitoreo continuo. Y hay que tenerlos en cuenta y hay que revisarlo. ¿Para qué? Pues para ver si están sirviendo para algo o no, porque no hay nada peor que después de un esfuerzo hecho nos demos cuenta de que, bueno, pues ha venido a la feria que hemos hecho un 15% de las personas que teníamos previsto que vinieran. ¿Vale? Porque eso no genera ventas, genera un poco de frustración tanto el equipo que lo ha desarrollado como en los comerciantes. Entonces, es importante que tengamos eso claro, ¿vale? Siempre medir, siempre analizar, siempre cambiar lo que está funcionando mal y buscar una mejora continua. Y luego difundirlo. Es importante que cuando hagamos un plan estratégico comercial pensemos en el apartado de comunicación y difusión. Aunque no venga específicamente dentro del plan, es muy importante dar a conocer lo que estamos haciendo. Por un lado, por parte de quien lo está poniendo en marcha. El ayuntamiento con asociaciones de comerciantes, las asociaciones de comerciantes, con el ayuntamiento, con otra gente, da igual. Hay que presentar los resultados. En un primer momento, el resultado se presenta ante quien nos ha pedido que hagamos el plan, es decir, nuestros jefes, o nuestros técnicos, nuestros políticos, em, pero también entre nuestros colaboradores, también entre aquella gente a la que le hemos pedido ayuda, también entre los comerciantes que se ven de alguna manera afectados y a los que hemos recurrido para hacer algo, ¿no? Y aquí, pues en esa comunicación y difusión,
Pues hay que utilizar medios online, hay que utilizar medios de comunicación tradicionales, porque esa es una manera de implicar a todo el pueblo también, a todo el municipio, no solo a los comerciantes, sino a todos, ¿no? Vale, ¿cómo determinamos las necesidades de los comerciantes? Porque esta primera parte es cómo son los comerciantes, cómo ese análisis que hacemos de ellos, ¿no? ¿Cómo analizamos los perfiles de los comerciantes? Bueno, perdón, ¿cómo determinamos las necesidades de los comerciantes? Pues, ¿qué os voy a contar? Recogiendo información. Esto lo vamos a pasar un poco rapidillo porque esta recogida de información es lo mismo que hemos hecho otras veces, ¿no? Aquí os dejamos algunas de las indicaciones que nosotros consideramos que hay que tener en cuenta. Hay que crear cuestionarios y encuestas y esos cuestionarios tienen que tener preguntas que cubran aspectos claves como venta, cliente, competencia, formación, financiación o problemas específicos. Estas encuestas se pueden hacer de forma presencial, se pueden hacer por correo electrónico, se pueden hacer usando plataformas digitales de encuestas. Podemos elegir una muestra representativa de la zona que queremos analizar. O podemos elegir todos los comerciantes. Depende un poco del tiempo y de los recursos que tengamos. Sí sería importante que por lo menos haya una muestra significativa. Es decir, que si elegimos un área muy concreta, muy pequeña, haya la suficiente representación como para que la muestra sea válida. Podemos hacer entrevistas en profundidad. Entrevistas en profundidad consisten en identificar a los comerciantes clave y hablar con ellos durante más tiempo, con preguntas que no son tan cerradas y que les permiten a ellos un poco explayarse. Nos permite conocer mejor a los comerciantes y al resto de stakeholders, al resto de los agentes que intervienen, y nos permite también profundizar en aquellas áreas que nosotros vamos viendo que son las que están sobre la mesa, que a lo mejor no coinciden con las que nosotros hemos planteado inicialmente. Y al profundizar nos permite, de alguna manera, reorientar, ¿no? Esas necesidades que nosotros pensábamos que tenían. Y luego, pues, realizar foros de discusión. Es bueno que a veces juntemos a los comerciantes de un área y les digamos, bueno, vamos a intentar hacer algo con vosotros en esta línea. O vamos a intentar hacer algo vamos a pediros que nos echéis una mano sobre cómo creéis que hay que hacer este otro tipo de cosas, ¿no? Y es bueno hacer esos temas de discusión. Podemos hacer también focus group. Los focus groups son reuniones de expertos o comerciantes de un mismo sector o área en los que se les da la opción de decidir los temas que abordar, es decir, cuáles son esas necesidades sobre las que quieren hablar y se les da la opción de que aporten ellos mismos las soluciones. Bueno, puede estar bien, depende de si somos capaces de dirigir esos focus group, ¿no? La observación directa, ya lo habíamos hablado, Julián era partidario también de hacerlo, ¿no? Visitamos a los diferentes comercios y vemos cosas como, por ejemplo, la luz que tienen, las salidas que tienen, si están colocados todos los productos o están desordenados, si han cambiado los lineales o no los cambian, desde cuándo no cambian el escaparate, si tienen el nombre del comercio de manera que sea visible, bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Incluso dentro de estas visitas y notas es importante también observar cuáles son sus problemas operativos, aquellas cosas que veamos que son negativas. ¿Está el comercio sucio o no está? La gente puede acceder a todos los productos, no puede acceder a ellos. La persona que atiende lo hace con ganas o sin ganas. Ayuda a las personas que van a vender o no, bueno, etcétera, ¿vale? Luego analizaríamos los datos secundarios. No voy a insistir porque los datos secundarios son los que hemos estado manejando ya desde el principio, ¿no? Datos demográficos y económicos, las tendencias del mercado que ya las vamos a tener porque la tendencia del mercado las hemos analizado en la unidad anterior. Vamos a hacer un análisis DAFO identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de, de esos comerciantes, ¿vale? De lo que ellos consideran que son sus necesidades y de lo que nosotros hemos testado son sus necesidades en función de esos informes, de esos análisis y de esas entrevistas que hemos hecho, ¿vale? De todos esos datos que hemos recogido. Em, Vamos a hablar de la financiación, que es un apartado, perdón, vamos a hablar de necesidades operativas, de esas necesidades que a lo mejor no tienen,
que ver tanto con el comerciante directamente, sino con el sitio donde están, con el municipio. Llega el wifi, tienen todos los comerciantes posibilidad de poner wifi gratis en sus negocios. ¿Les llega a ellos un cable de banda ancha o no les llega? Tienen la están situados en áreas de fácil acceso, no están situados en áreas de fácil acceso. Les llegan los productos con con un ritmo suficiente como para que no haya roturas de stock. Bueno, todo este tipo de cosas, porque a veces hay apartados que tienen más que ver con las decisiones municipales que con otra cosa. Hay aparcamiento, no hay aparcamiento, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y luego también el apartado de digitalización, que siempre lo mantengo, y la capacitación y formación. Y sobre el tema de la infraestructura, también la capacidad de estocaje, de almacenamiento que tienen, porque a lo mejor hay que hacer un almacenamiento comarcal, si no hay capacidad de almacenar por parte de alguno de los comerciantes, ¿no? Almacenar cuesta dinero y devolver, hacer la logística inversa también. Entonces, este tipo de cosas, pues hay que tenerlas en cuenta. El análisis financiero, no sé si ellos tienen, si los comerciantes tienen perfectamente calculado cuáles son los costos operativos, el alquiler, los servicios, los salarios, qué cargas representan, qué beneficios deja, bueno, este tipo de cuestiones. Luego vamos a agrupar por necesidades, teniendo en cuenta categorías que podemos elegir en función de nuestro estudio o que pueden ser las relacionadas con formación, tecnología, infraestructura, financiación y marketing. Identificar si hay ciertos tipos de negocios que tienen necesidades particulares que no son las que están en grandes categorías. Priorización, urgencia, ¿cuáles son las más urgentes o las que tienen un mayor impacto en la viabilidad de los negocios? Lo que os decía, si hay una zona que pensamos que se puede caer o que puede desaparecer el comercio porque ha pasado algo, bueno, pues eso lo que tenemos que hacer es intentar solucionarlo cuanto antes para que en la mayor parte del comercio se mantenga. Y viabilidad, evaluar qué necesidades pueden ser abordadas de manera factible. Si no tenemos recursos ni económicos ni de personal, no podemos lanzarnos a implementar un plan estratégico a gran escala porque sería problemático y no podríamos terminarlo bien, ¿vale? Elaboraremos un plan de acción y un informe con cuestiones concretas de los análisis, de las valoraciones que nosotros hemos obtenido, de aquellas cosas que creemos que podemos contribuir a solucionar, qué acciones consideramos que hay que hacer y vamos a intentar involucrar a todos los afectados, los comerciantes, los compradores, los turistas. Vamos a hacer concursos para cuando vengan los turistas sobre yo os lo decía el otro día, sobre encuentra a el personaje popular o colabora con nosotros, danos tu opinión y te regalamos un abanico del pueblo. Bueno, lo que consideréis oportuno para conocer opiniones de todos los implicados. Implementar y seguir. Implementaremos las acciones recomendadas de forma gradual, porque implantarlas todas a la vez es muy complicado, empezando por aquellas que sean más necesarias para los comerciantes. Y luego mediremos y hacemos monitorización, evaluamos, etcétera. Y corregimos, siempre corregimos, ¿vale? Y esta sería la tarea propuesta para el módulo 3. ¿Por qué no hablamos de cómo hacer el seguimiento, cómo conocer las situaciones del comercio minorista? Porque con todos los análisis previos que ya hemos ido haciendo hasta llegar a la unidad 3, es decir, lo que hemos visto en las dos unidades anteriores, ya tenemos que saber cómo está la situación del comercio minorista. No os voy a volver a contar que hay que acudir a fuentes externas, que hay que acudir al INE, que hay que acudir a informes que se pueden hacer, que hay que acudir a las asociaciones comerciales de la zona, que se pueden hacer encuestas, que se pueden hacer entrevistas, bueno, todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta parte la vais a hacer ya, o los datos para conocer la situación del comercio minorista los tenéis ya, con los análisis que venimos haciendo en los módulos, en las unidades anteriores, y lo que quedaría sería hacer estas dos. Insisto en el tema de la profundidad. ¿Con qué profundidad? Pues con la que queráis, hasta donde lleguéis. Lo importante es que aprendáis la temática o la forma para hacerlo, ¿vale? Y en aprender la temática y la forma para hacerlo es donde está la virtud de que luego, de la herramienta que luego os permitirá pues hacer más cosas
o hacer menos cosas o profundizar o traspasar, es decir, coger un plan estratégico que habéis hecho para un municipio y cambiarlo a otro, eso sí, haciendo un nuevo análisis, obviamente, ¿vale? Ese es un poco lo que hay. Bueno, seguimos si queréis. No sé si hay dudas hasta aquí. Veo que algunos de vosotros estáis escribiendo, estáis hablando. Dani habla de lo que ha pasado en la calle Menacho, en Badajoz, que dice que ha desaparecido Inditex, ¿no? Que se ha concentrado todo Inditex en el Faro. Sí, es que Inditex está cambiando algunas de sus tendencias, entonces hasta ahora había diseminado tiendas y ahora lo que está centralizándolas en un único punto, porque como su oferta ya está bastante definida y ya todo el mundo sabe lo que vende Oiso y lo que vende Zara, pues se está apostando por unificar todo de cara al tema de la logística de e-commerce, porque hay mucha gente que vende, que compra online y va a recoger a la tienda o etcétera, o que devuelve en la tienda. Entonces, para evitar tener varios almacenes y para evitar tener muchas tiendas a las que se puede ir a devolver, pues está concentrándose. En Valladolid también, en Valladolid, por ejemplo, han cerrado las tiendas que tenían en la calle Santiago, en la calle Comercial, y han cogido lo que era el Corte Inglés del centro y lo han cogido 4 plantas y han puesto ahí. Claro, la gente de Valladolid dice el nuevo Zara. No exactamente, han puesto ahí toda la oferta de productos Inditex y toda la gama de productos Inditex en sus diferentes líneas. Está Zara, está Zara Home, está Oiso, bueno, todas esas tiendas que, insisto, ya tienen muy definidas las ofertas, ¿no? A ver, por aquí nos apuntan que precisamente en la calle Menacho se ha puesto una perfumería que está sirviendo casi como más atracción al conjunto. Y es verdad, realmente lo que se necesita en muchos casos es que haya esa atracción, ¿vale? Que haya un foco, algo que suponga que la gente atraiga, que la gente vaya a comprar y que como consecuencia que la gente va a comprar ahí se dé una vuelta por la zona. Dicen los expertos, siempre se dice que no solo hay que tener tiendas, sino que también hay que tener algún bar, ¿no? Algún elemento que sirva para que la gente se tome un respiro, se tome un café, etcétera. Es importante porque desde un punto de vista social también nos apetece de vez en cuando pues, hablar con gente, ver qué pasa, descansar. Y ese ver y descansar, que lo entienden muy bien los centros comerciales, pues está relacionado con tener un bar, por ejemplo. Debería de haber un bar o dos, ahora explico por qué, en cada una de las zonas comerciales. ¿Por qué digo dos? Porque está demostrado que cuando hay más de un establecimiento, el consumidor se salta la idea de elegir entre si compra o no. Y directamente lo que hace es saltarse esa parte para ir a en cuál de los dos bares me tomo algo. ¿Vale? Esto se estudió hace como 15 años o así en una estación de metro en Estados Unidos, en Nueva York, en la que pusieron dos máquinas, una de Coca-Cola y una de Pepsi. Allí sabéis que se vende sobre todo Pepsi, aunque en el resto del mundo se venda más la Coca-Cola. Pusieron las dos, primero pusieron una de las máquinas y la máquina tenía un porcentaje, un volumen de venta. Pusieron la segunda máquina y la mayoría de vosotros seguro que pensará que como consecuencia de ese volumen de ventas, de poner dos máquinas, la venta de la primera se reduciría a la mitad. Pues no, se incrementó en un 200%. ¿Por qué? Pues por lo que digo, porque la gente, una vez que tiene, a la gente lo que le cuesta es decidir si compro o no compro, pero si ya nos hemos saltado esa barrera de compro o no compro porque tengo dos posibilidades, y ya mi mente lo que dice es, no voy a decidir si compro o no compro, lo que voy a decidir es dónde compro. Eso es una técnica que conocen muy bien los comerciantes cuando llegan y te dicen, ¿está usted buscando una camisa? ¿Cómo la prefieren? ¿Color rojo o azul? Ya no nos hemos saltado el quiero la camisa, me voy a qué color quiero y entonces ya es una elección de decisión sobre lo que ya he decidido previamente que quiero comprar, ¿no? Bueno, seguimos un poco. Zonas infradotadas comercialmente. ¿Qué son las zonas infradotadas comercialmente? Bueno, pues el objetivo en este caso va a ser determinar las zonas con comercio de proximidad insuficiente y sus motivos. ¿Qué es una zona infradotada comercialmente? Pues es un área geográfica
que carece de una oferta adecuada de servicios y establecimientos comerciales. Y como no existe esa oferta, pues no se satisfacen las necesidades de la población local. ¿Y qué pasa entonces? Que se produce una fuga hacia otro sitio donde la gente pueda comprar. ¿Qué pasa si hay una zona comercialmente infradotada? Pues que no hay tiendas, supermercados, restaurantes, otros puntos de venta minorista. Y eso que obliga a que, a que los residentes se desplazan a otras zonas. En la mayoría de las áreas comerciales tiene que haber un supermercado, una tienda de barrio, algo similar, productos básicos, tiene que haber un bar y tiene que haber otro tipo de tiendas, ¿no? El, si no tenemos ese tipo de tiendas, la gente se va a ir a comprar al Mercadona que está no sé dónde y entonces ya no va a venir a la calle X a realizar esa compra. Si tenemos una oferta comercial insuficiente, existen repercusiones económicas y sociales importantes, que vamos a ver ahora. Por ejemplo, o las características de una zona infradotada comercialmente. Pues en primer lugar, hay pocas tiendas de comercios que se consideran dentro de un rango necesario para el abastecimiento diario de la población. Ya, Maribel, es que aquí no hay ninguna tienda de videojuegos, ya, pero es que el videojuego a lo mejor no se considera algo absolutamente necesario. Sin embargo, sí que se considera necesario una farmacia, un supermercado, algo de ropa, eso sí se considera necesario, ¿vale? Baja diversidad comercial. Hay pocos comercios y los pocos que hay tienen una oferta muy limitada. Productos y servicios hablamos siempre. Como la oferta de productos y servicios está limitada, los consumidores no pueden elegir. ¿Qué pasa si los consumidores no pueden elegir? Pues que se van al Faro o compran por internet y no nos dan la opción a los comerciantes de la zona de cubrir esas necesidades. Insisto en que es verdad que es muy complicado para un comerciante local y pequeño tener un gran estocaje, pero hay maneras de convertirse en el Amazon de turno, ¿no? Como no tenemos una oferta comercial suficiente y me faltan productos básicos o que yo considero de necesidad, por ejemplo, productos para niños, es otro de los apartados que se tienen que incluir en una zona comercial, pues los residentes se van a otras áreas y ya que se van a otras áreas, consumen en otras áreas, se van por la mañana, llegan por la noche, no hacen ninguna compra en nuestra zona. Eso genera inconvenientes y costes adicionales para la población, pero al final, como no tienen nada próximo, pues no les queda más remedio que irse. Y esto, exagerándolo ya o llegando a un estudio más, a una implicación más socioeconómica, pues puede afectar negativamente a la calidad de vida de los residentes. Podría ser que una población mayor no tuviera acceso a determinados productos porque esos productos no son para todos los públicos. Por ejemplo, personas celíacas, personas con intolerancia a determinados productos no tienen la misma accesibilidad a un tipo de productos si hay una oferta amplia como si hay una oferta restrictiva. Obviamente, por parte de un comerciante es mejor vender productos genéricos, ¿no? Y no productos específicos, pero en sentido contrario, pues si alguien es alérgico, se va a encontrar con que no tiene la posibilidad de comprar productos sin gluten de la misma manera que se va a un gran centro comercial, ¿no? Vale. Desarrollo económico limitado, si no hay gente que vende y por lo tanto no hay gente que compra, o si no hay gente que compra y por lo tanto no hay gente que vende, falla el comercio. Si falla el comercio, falla parte de la actividad económica, por lo tanto no hay un desarrollo económico, por lo tanto cada vez hay menos gente quizás que quiera vivir en ese entorno. Bueno, se puede dar hay más falta de inversión porque como no hay gente ni oferta comercial, ¿para qué vamos a invertir? Etcétera. Se puede acabar en despoblación, ¿no? En envejecimiento mayor. Y la economía local pues, puede depender de otras áreas más desarrolladas, lo que genera una dependencia económica externa. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las características fundamentales de una zona infradotada comercialmente, ya os imagináis que lo que vamos a hacer es definir en nuestras áreas de influencia cuáles son las zonas infradotadas comercialmente. ¿Cuáles son las causas que pueden llevarnos a que una zona se considere infradotada o se convierta en infradotada? Bueno, la despoblación. Obviamente, pueblos que han ido perdiendo población paulatinamente y ahora ya no queda nadie, pues acaba cerrando el bar y acaba cerrando la tienda, porque claro, si no hay gente que consuma, pues está complicado mantener la tienda y el bar abiertos, ¿no? Una baja inversión por parte de empresarios y gobiernos.
no se quiere desarrollar la infraestructura, no llega el autobús, no hay medio de transporte, no llega el taxi, no llega internet. Factores socioeconómicos, como por ejemplo zonas en las que hay unos niveles bajos de ingreso o un alto nivel de desempleo, que seguro que las tenemos todos en nuestras áreas de influencia, y eso genera que no haya poder adquisitivo, y como no hay poder adquisitivo, pues se reduce la viabilidad comercial o una infraestructura deficiente. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues las hemos dicho ya también, pero las vamos a recoger aquí. Una mayor dependencia del transporte, el aislamiento social, faltan puntos en los que la gente se encuentre, no hay tiendas, no hay cafés, no se habla, los abuelillos se quedan en casa, las personas mayores se aíslan, ¿no? O un impacto en la salud, en la falta, si faltan productos frescos y farmacias, incluso si lo que os decía antes, si hay gente con alergias que no tiene acceso a esos productos que necesita. Y posibles soluciones como pueden ser incentivos fiscales concretos para que esos comerciantes se establezcan en áreas concretas, mercados ambulantes, que es el antiguo mercadillo de toda la vida, que en vez de hacerse en un punto en concreto se vaya haciendo en diferentes zonas o en diferentes barrios, siempre que lo permita la infraestructura y que el área de influencia del que estamos hablando sea lo suficientemente amplio. Claro, cambiar el mercado de una calle a otra no tiene ningún sentido, ¿vale? Desarrollar la infraestructura en la medida de lo posible, que haya aceras, que haya zonas con sombra, que haya zonas para pasear, que haya bancos, que haya accesos, que haya parking, que haya cajeros, todo este tipo de cosas. Y favorecer, pues, que haya cooperativas de consumo, que quizás una cooperativa de consumo compra de otra forma y entonces, pues, pueden mejorar el abastecimiento a la población. Bueno, y hasta aquí, ¿cómo vamos a hacer? Hasta aquí lo que es, lo que son zonas infradotadas comercialmente. Entonces, ahora vamos a ver qué vamos a hacer con el tema de las zonas infradotadas comercialmente. Con las zonas infradotadas comercialmente, lo que vamos a hacer es un mapeo que habréis oído hablar seguramente de lo que es un mapeo. Un mapeo es poner en un mapa determinada información. Para eso, ¿qué vamos a hacer? A ver, perdonadme que se me ha bajado esto, vamos para arriba. Lo primero que vamos a hacer es definir cuál es la zona infradotada comercialmente y la vamos a definir teniendo en cuenta la oferta comercial y teniendo en cuenta las características que hemos visto en la parte teórica, ¿no? ¿A qué vamos a llamar zona infradotada comercialmente? A aquellas áreas con una oferta comercial insuficiente para satisfacer la demanda local o con una baja densidad de comercios, con falta de diversidad de productos y servicios o con acceso limitado a bienes de consumo básico. Que no haya una tienda de pieles no supone que sea una zona infradotada comercialmente, ¿vale? O un producto de lujo, me da igual. Luego lo que vamos a hacer es una segmentación geográfica y esta segmentación geográfica la vamos a hacer en unidades administrativas, cada uno en vuestra área de influencia. Me da igual que sea un municipio, una comarca, un barrio, una calle, lo que vosotros consideréis adecuado para hacer el análisis. Teniendo en cuenta y diferenciando entre una zona rural, una zona urbana. ¿Por qué? Pues porque las necesidades son diferentes, no se necesitan lo mismo. Los consumidores no compran igual en un área urbana que en un área rural. Entonces, vamos a elegir una zona concreta, que es sobre la que vamos a analizar. Y, hombre, yo os animaría que lo hiciera sobre el municipio, pero como entiendo que vais mal de tiempo y demás, pues bueno, pues si no se puede sobre el municipio, pues vamos a analizar zonas concretas, ¿no? Y vamos a calificarla, vamos a ponerle nombre y apellidos, vamos a ver qué características tiene, vamos a decidir si es una zona rural o urbana, etcétera. Vamos a hacer un análisis demográfico porque para determinar si una zona infradotada si es una zona comercial infradotada, tenemos que ver si hay suficiente número de personas que puedan comprar o no. Insisto en que si no hay personas que vivan en una zona, no podemos hablar de comercio porque la gente tiene que comprar. Entonces, es fundamental ver qué zonas tenemos con baja densidad de población, porque normalmente donde hay baja densidad de población hay menos oferta comercial. Entonces tenemos que valorar ese indicador. También tenemos que valorar la estructura de la población, cuáles son las edades que viven,
qué grupos de edades, por grupos, hombre, no hace falta analizar uno por uno, pero sí qué grupos de edades, los niveles de ingresos y otros factores demográficos que pueden influir en la demanda comercial. Luego vamos a analizar la demanda insatisfecha en cada área. Esto ya lo hemos hecho. Recordad que esto lo hemos hecho en el módulo anterior, ¿vale? Necesidades de los clientes. ¿Qué compran los clientes? ¿Qué quieren comprar los clientes? Esto se puede hacer con encuestas a residentes, con preferencias de consumo, con encuestas a turistas. Vamos a analizar los patrones de consumo, qué compra fundamentalmente la gente y dónde lo compra, qué productos o servicios consideran que no están cubiertos y que se tienen que desplazar a por ellos, ¿vale? Vamos a analizar la infraestructura y la accesibilidad existente, los espacios adecuados para instalar comercios, si hay o no hay suficientes espacios, si hay locales comerciales, los precios de los locales comerciales, si son demasiado caros para que la gente se instale, o si la normativa es tan estricta que es imposible instalarse allí. Si hay centros comerciales, si hay mercados tradicionales, si se hacen mercadillos ambulantes, y bueno, pues todo este tipo de infraestructura que también deben de tener en las áreas de influencia que vamos a analizar. Vamos a identificar otras zonas infradotadas usando comparación con otros municipios de similares poblaciones y características. Vamos a comparar Cáceres con Badajoz, ¿vale? Podemos comparar municipios que sean más o menos similares. Vamos a identificar las desviaciones, aquellas zonas que tienen una oferta mucho menor que otras áreas similares, que incluso pueden ser consideradas como infradotadas. Vamos a utilizar mapas de calor o un sistema de información geográfica, que puede ser incluso el Google Maps, dividiendo en barrios nuestra área de influencia o en zonas y viendo con colores cuál es la zona más infradotada, que sería la que podríamos poner, por ejemplo, en color rojo y luego a partir de ahí una gradación. Y luego vamos a meter en ese mapa la oferta y la demanda, ¿vale? La oferta comercial y la demanda comercial para ver dónde existen ese desbalance que ponemos aquí. Si resulta que la demanda es que haya bares y solamente hay uno, pues ¿cuánta gente considera un bar o cuántos bares hay normalmente por metro cuadrado en otras zonas que no están dotadas comercialmente? ¿Cuatro cada 1.000 habitantes? Bueno, ¿cuántos hay en esta zona? En esta zona hay uno cada 1.000 habitantes. Pues ahí está claramente la oferta por debajo de la demanda, ¿vale? Vamos a hablar con los actores locales, a reunirnos con las cámaras de comercio, con los agentes comerciales como vosotros, los agentes de desarrollo comercial. Vamos a hablar con las autoridades, con toda la gente que puede estar implicada. Vamos a hacer encuestas a los residentes, vamos a organizar reuniones para discutir las necesidades comerciales con los comerciantes, con los que viven allí, etcétera. Y luego al final, pues tendremos que acabar priorizando y clasificando las zonas, de manera que en nuestro área de influencia tiene que haber unas zonas que sean críticas, unas zonas que sean moderadamente infradotadas y unas zonas que sean potenciales. Una zona potencial es la calle Menacho de la que hemos hablado antes, ¿no? De la que habéis hablado vosotros. Es una zona potencial tanto en cuanto pensábamos que a lo mejor se iba a ir al garete porque se fue Inditex, pero sin embargo ha habido una nueva oportunidad ahí. Entonces, a lo mejor el resto de comerciantes tienen que aprovechar para usar ese tirón y hacer más cosas, ¿vale? Y luego vamos a priorizar, puesto que no se puede intervenir en todas las áreas, vamos a decidir en cuál intervenimos antes. Y aquí hay dos criterios, ya lo he comentado antes un poco, se interviene en las que están peor para evitar que eso cree una sinergia negativa en toda el área de influencia, o se interviene en la que está mejor para intentar que sirva como punto de atracción, como gancho, como decíais vosotros antes, para promover el desarrollo comercial, ¿vale? Vale, y luego elaboramos las estrategias y recomendaciones y los ponemos en marcha. Nosotros aquí os proponemos una serie de estrategias y de acciones que vosotros tendréis que adaptar si consideráis que merece la pena. Y luego vamos a determinar qué zonas infradotadas comercialmente hay en nuestro área de influencia. Perdón, y luego vamos a ver ese seguimiento y esa evaluación que siempre estamos pidiendo, ¿no? Vamos a monitorizar resultados,
vamos a implementar un sistema de seguimiento, vamos a analizar y a seguir analizando para poder corregir. Vale. Vamos a comunicar y difundir. Ya os he dicho antes que yo creo en la importancia de comunicar y difundir siempre. Y lo vamos a dejar aquí porque mañana vamos a empezar, bueno, mañana no, dentro de 2 días vamos a empezar con cómo vamos a hacer realmente el mapeo. Primero, identificamos las zonas teniendo en cuenta las características de las que hemos hablado en la parte teórica y siguiendo un poquito este esquema o el esquema que vosotros consideréis oportuno. Y luego vamos a ver cómo hacemos ese mapeo para que tengamos un mapa general. Hombre, lo ideal sería que hiciéramos un mapa conjunto de Extremadura, al menos de las zonas a las que vosotros pertenecéis. Con eso ya tenemos un buen indicativo de cómo está Extremadura en general. Pero bueno, hasta donde lleguemos, si no os da tiempo a hacerlo, pues tampoco pasaría nada, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Ya sabéis que tenemos las sesiones one-to-one, que podéis solicitarlas y que os atendemos individualmente. Repasaros los temas, si tenéis dudas, pues nos lo decís. Em, Recordad que os hemos puesto, para aquellos que habéis entrado tarde, que os hemos puesto aquí en apartado de em, proyecto final de curso, ese ejemplo de diagnóstico de un plan estratégico comercial, ya os buscaremos y os pondremos más. Y alguien me ha preguntado en el chat que dónde se ven los vídeos, si tiene dudas, los vídeos se ven aquí, ¿vale? Veis que tenéis aquí ya colgados los 2 primeros y bueno, a continuación se va a colgar este tercero, lo tendréis disponible mañana a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, pues yo espero veros en la siguiente sesión y espero que la siguiente sesión la siguiente sesión no es el workshop como tal. La siguiente sesión, que es el día 12, va a ser un foro, ¿vale? Y el foro va a tener otro esquema de trabajo y otro esquema de funcionamiento, pero bueno, también tendremos la oportunidad de trabajar y de avanzar en la elaboración de este plan de comercio estratégico que finalmente tendréis que hacer. Y bueno, por mi parte nada más. Encantada de teneros durante este tiempo y espero veros el próximo jueves. Gracias a todos.